rentabilidad más alta que has tenido en una operación? $22,000. $22,000. Sí, con SPY. Cuando uno se levanta como que estás con preocupaciones. Bueno, la bolsa abrirá, cerrará, pero yo lo primero que hago por la mañana cuando me levanto es sonreír. ¿Qué es lo más millonario que has hecho sin haber ganado $1 millón aún? Bueno, lo más millonario que he hecho, yo siento que es... Detrás de cada inversionista exitoso hay una historia que pocos conocen. En Trader Hunters vamos más allá de los gráficos, las estrategias y los resultados para descubrir a la persona detrás de las inversiones. Sus comienzos, sus desafíos, sus errores, sus aprendizajes y las decisiones que transformaron su vida. Hoy tendremos una conversación auténtica con alguien que está construyendo su propio camino hacia la libertad financiera, demostrando que el éxito no ocurre por casualidad, sino por visión, disciplina y perseverancia. Prepárense por una entrevista llena de valor, inspiración y lecciones que podrían marcar un antes y un después en su camino hacia la libertad financiera. Bienvenidos a Trader Hunters. Nuestra invitada de hoy es Evelyn Hernández González, una mujer inspiradora, apasionada por el crecimiento personal, las inversiones y el servicio a los demás. Nacida en Cuba y actualmente residente en Estados Unidos, Evelyn ha dedicado gran parte de su vida a ayudar y acompañar a familias en momentos importantes de sus vidas. Su vocación de servicio la llevó además a convertirse en autora del libro Un diagnóstico no es un pronóstico, una obra que transmite esperanza, fortaleza y resiliencia ante los desafíos de la vida. Apasionada por el trading y la educación financiera, encontró en las inversiones una herramienta para crear más impacto y expandir su misión de ayudar a otras personas a transformar su realidad. Hoy nos comparte su historia, sus aprendizajes y la mentalidad que la impulsa a seguir creciendo mientras inspira a otros a construir un mejor futuro. Bienvenida a Trader Hunter, Evelyn, bienvenida. Muchas gracias Maribel. Excelente, gracias por estar acá una vez más. Entonces, cuéntanos, porque a la audiencia nos encantaría saber quién eres, de dónde eres. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, yo soy Evelyn Hernández, soy cubana, nací en Pinar del Río, en un pueblito muy conocido ahora porque se llama Consolación del Sur, y nuestro estimado cantante Willy Chirino era de ahí. Yo no soy cantante, pero sí tomaba leche acabada de ordeñar igual que Willy Chirino y montaba caballo en Pinar del Río, ¿no? En Consolación del Sur. Es increíble porque nunca pensé que desde este pequeño pueblo en Cuba, en Pinar del Río, iba a estar aquí ya a esta altura de mi vida, ¿no? Y haber logrado tantas cosas que soñé desde aquel momento y que hoy sí ya están concretadas y seguirán concretándose muchas cosas más. Me encanta. ¿En qué soñabas cuando vivías en Cuba antes de llegar a los Estados Unidos? Bueno, desde chiquita siempre me encantó la labor de servir, de escuchar a las personas, de ver los problemas, las emociones que tenían. Muchas veces mis amistades en el preuniversitario, ¿no? Que es el high school aquí, siempre me contaban sus historias y me pedían consejos, y bueno, yo siempre traté de ayudarlas, y ya desde ese momento me di cuenta que muchas veces lo hacía y las personas como que venían a donde estaba yo. También eso fue un sueño de mi mamá, ser psicóloga, y por eso yo creo que entre el sueño de mi mamá, que a veces nosotros cogemos, ¿no? Adoptamos un poco que los sueños que tienen nuestros padres y que no pudieron cumplir. Ella siempre quiso ser psicóloga, no pudo ser psicóloga, y las habilidades estas que yo tenía de ayudar a las personas, pues todo eso yo creo que integrado me llevó a ser psicóloga, a hacerme psicóloga, y luego hice un máster en psicología educativa. Por tanto, todo este mundo de la educación, de transmitir a otras personas motivación, esperanza, de que las posibilidades, que todos tenemos posibilidades y que podemos concretar nuestros sueños, ese siempre fue como mi mayor deseo, ayudar a muchas personas. Cuando llegaste a los Estados Unidos, ¿a qué te dedicabas antes de empezar en este mundo de las inversiones? ¿Cuáles fueron tus primeros momentos, ¿no? En las inversiones? ¿Por qué decidiste hacer este cambio de psicóloga a inversionista, o tal vez llevas las dos de la mano, ¿no? Pues Mari, yo cuando salí de Cuba, primero salí a España. El cambio de Cuba a España es muy marcado, ¿no? Cuando yo salí, llegué a España, lo primero que tuve que hacer es aprender toda la parte económica. En el sistema cubano no había en aquel momento una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, el dinero era cash. Yo nunca trabajé en Cuba con ningún tipo de
de financiera o de financiación, ¿no? A través de una tarjeta. Entonces, bueno, cuando llegué a España, lo primero que tuve que hacer fue meterme de lleno en toda la parte económica y financiera de ese nuevo sistema donde yo estaba. Y ahí aprendí mucho, estudié mucho y estuve en multiniveles. No sé si tú sabes lo que es multiniveles. Sí. Yo estuve en Herbalife y en Amway. Ah, bueno, yo estuve en Herbalife, estuve en Amway, estuve en una compañía que me encanta, otra que se llama For Life. Cada una de esas compañías por las que pasé, Mary Kay, vendiendo productos de belleza, cada una de esas compañías donde yo pasé me enseñaron muchísimo. Aprendí mucho sobre crecimiento personal, sobre educación financiera y de hecho también trabajé vendiendo puertacalles. Es decir, yo tocaba las puertas para vender productos que podía ser desde una ONG, donde las personas me tenían que dar su nombre, su número de tarjeta de cuenta de banco y hacer que ellos se inscribieran en esa ONG. Entonces, como te imaginarás, ya cuando tú estás en ese medio de ventas, de buscar desde el punto de vista financiero crecer, porque si uno sale de Cuba no es para quedarte en el mismo lugar, es para crecer, pues ya eso dentro de mi mente comenzó a moverse y ya mi mente no era la misma que salió de Cuba. Cuando llegué aquí a los Estados Unidos, pues ya venía con ese background que me sirvió muchísimo porque ya yo sabía lo que era una empresa, un negocio, y eso me hizo, por supuesto, ir buscando algunas vías de ser financieramente libre. Y bueno, primero empecé, cuando tú llegas tienes que acomodarte a lo que te está en ese momento, lo que más rápido sea. Y como era psicóloga o como soy psicóloga y tenía mi máster en psicología educativa, comencé a trabajar como trabajadora social, como case manager y luego como terapista de mental health, que es lo que siempre me ha apasionado a mí, trabajar con los niños. En este caso fui terapista de niños, trabajé con niños, con sus padres, ayudándolos no solamente en la parte mental y emocional, sino también en la construcción de sus propias metas, de sus goles, porque muchas veces los problemas mentales es por el vacío existencial que tienen las personas, que no saben a dónde quieren llegar. Entonces trabajé mucho esa parte y lo sigo trabajando y me encanta el trabajo con las personas, con los niños, con los padres. Actualmente estoy trabajando en una compañía que es mi propia compañía, que se llama Learning with ABA, que es específicamente con niños con necesidades especiales también y con niños autistas. Y bueno, trabajando todo esto en el año 2020, cuando el COVID pasó, que a todos nos pasó, como una pausa ahí para todo el mundo, para el mundo entero, y empecé a buscar algo que fuera desde la casa. Y en eso apareció las inversiones en la bolsa. Sí. Me encantó. El primer profesor mío fue Alejandro Cardona. Cada profesor enseña y aporta muchísimo lo que sabe y lo que le ha resultado, lo que le ha sido bueno para él. Y a mí me gustó mucho, fue mi primer acercamiento a la bolsa. Pero cuando comenzó de nuevo la vida diaria, se terminó lo del COVID, pues tal vez en ese momento no vi que podía haber continuado ahí, sino que dejé acciones, dejé algunas acciones de Tesla. Ok, me encanta Tesla, sí. Evelyn, una preguntita. Empezaste con Alejandro Cardona, pero ¿qué vehículo financiero estabas haciendo en esa academia en ese momento? Porque en la bolsa existen diferentes maneras de invertir y es algo que nos encanta compartir con la audiencia. Por eso es esta pasión de este podcast, porque es siempre aportarles valor y demostrarles que puede ser sosteniblemente rentable en diferentes vehículos financieros. Entonces, yo conozco también ese mentor y sé que él se dedica a opciones financieras. Sí, quisiera que nos hablaras un poquito. Sí, yo trabajé opciones con él, pero trabajé opciones mientras estuve cuando el COVID. Pero cuando terminó el COVID, yo no podía estar, porque las opciones debes estar prácticamente diariamente o a una semana de plazo. Y yo realmente no tenía tiempo.
Y entonces lo que hice fue que puse un capital en Tesla, más bien pasivo. En ese momento fui una trader pasiva, puse mis acciones ahí, mi dinero en esas acciones, y ya lo dejé. De hecho, en un momento determinado busqué un consejero, un advisor, que fue quien me llevó esa cuenta. ¿Pero eso lo pusiste pasivamente en acciones o en opciones? En acciones. Ok. En acciones. Sí, porque para entrarlos un poquito en contexto, las acciones son diferentes a las opciones financieras. Cuando tú inviertes en acciones, estás comprando un producto, ¿no? En este caso son activos en el mercado financiero, puede ser Tesla, Amazon, Apple. Lo compras a un precio determinado. Por ejemplo, si la acción está cotizando en ese momento en $200, compras la acción y esperas simplemente que suba y lo vendes. Ahí no hay fecha de expiración. A diferencia de las opciones financieras, que sí debes tener mucha cautela y siempre es recomendable que estés con un mentor que te lleve de la mano, porque las opciones financieras expiran. Entonces las opciones financieras sí tienes que tener una educación financiera a la hora de hacer inversiones. Exacto. Y bueno, pues yo, como no tenía ese tiempo, dejé las acciones, y cuando en el 2024 las dejé ahí, y todos los meses, todos los años me mandaban la información del porciento que estaba ganando. Y en el 2024 me sale en un podcast que yo estaba siguiendo a Jorge Serratos, y me sale Joel Sardiñas. Bueno, ya me había salido varias veces, la verdad, y yo no le había hecho mucho caso. Pero ya cuando lo veo con Jorge Serratos, digo, déjame ver qué aporta. Y escuché el podcast completo. Cuando ustedes escuchen un podcast de Joel Sardiñas, se van a enamorar. Yo me apasioné, me encantó, me enamoró, la verdad. La forma tan diáfana, tan humilde, tan sencilla de explicar cómo hacer la bolsa. Y dije, bueno, pues me voy a inscribir en la academia. Inmediatamente llamé, me inscribí en la academia, fui al seminario y me inscribí en la academia hasta hoy, hasta el día de hoy. ¿Cuándo fue que empezaste en la academia con Joel? En el 2024, en septiembre del 2024. Y ahí fue donde tuve la oportunidad, honestamente, de conocerte. Sí. Desde ahí te conozco y para mí fue una bendición haber conectado con tantas personas, y porque también en mi caso empezó esa pasión, ¿no? Esa pasión por las inversiones. Cuéntanos, Evelyn, este premio de $250,000, ¿qué significa? Te conozco, ¿no? Desde Investec, porque tenemos eso en común, venimos del mismo mentor, de la misma academia, y sé que el año pasado ganaste en ese año $250,000. Quisiera que nos explicaras un poquito de este premio, a través de qué vehículo financiero lo conseguiste, opciones, acciones, que nos expliques un poco de esto. Ok, mira, este premio, quiero decirles que es el resultado de mantener las cosas simples, de seguir una instrucción, seguir reglas, de ser disciplinado, de ser consistente, de ser sistemático en las cosas que hacemos. De hecho, quiero decirles que gané esto y estoy súper agradecida por haberlo hecho y súper orgullosa de mí, pero creo que si hubiera sido más sistemática, más consistente y hubiera seguido las reglas como son, hubiera tenido aún mejores resultados. ¿Qué pasa? Joel nos enseña que hay que tener un plan, y muchas veces, estando en la academia, no sabemos qué cosa es un plan. Yo como psicóloga sé, si tú quieres lograr algo en la vida, tienes que tener ese plan, esa meta escrita, ¿no? Tú estás aquí en este estado inicial y tú quieres llegar a ser inversionista, pues tienes que hacer un plan para ser inversionista. Joel lo dice de la forma contable, ¿no? Desde el punto de vista de la bolsa. Si tú quieres llegar a 250K, tú tienes que tener un plan donde todos los meses tú vas a lograr un % hasta llegar a ese número. A veces nos desviamos de ese plan, pero ese plan es muy importante, y eso fue una de las cosas que me ayudó a mí a lograr esto. También yo me centré como en 3 acciones, o en 3 compañías, vamos a decirle mejor, en 3 compañías, en Tesla, en SPY y en QQQ.
SPY es el índice que cotiza las 500 empresas más grandes de la bolsa. Se llama S&P 500, también es conocido, y el QQQ es Nasdaq. Exacto. Y entonces, SPY para mí fue maravilloso. Tesla fue maravilloso hasta un momento. Tesla es muy volátil esa empresa cuando tú empiezas a... Yo digo que las inversiones, cada empresa funciona como los autos. Por ejemplo, el Mercedes-Benz tiene el timón un poquito suave, el BMW tal vez un poquito más duro. Cada empresa en la bolsa funciona diferente. Hay empresas que se mueven más rápido que otras y en este caso Tesla es muy volátil, se mueve muy rápido. Lo mismo sube que baja. Como te decía, Tesla me dio mucho dinero en el sentido de que me enfoqué solamente en ella y le cogí bien los movimientos. SPY y QQQ también. Y hubo una compañía que se llama SOXL, que fue maravillosa en un momento determinado y no la seguí. Es muy importante el enfoque. Ustedes, si son inversionistas o si quieren entrar a la bolsa, Joel nos enseña algo y es enfocarnos en una sola cosa. Si tú estás en 3 compañías o estás en una compañía, en esa compañía hasta el final. Porque cuando te desvías tu atención a otras cosas, pierdes el enfoque y pierdes los movimientos y pierdes toda la historia de esa compañía. Y entonces ahí, pues pierdes tú también tu enfoque y dejas de obtener resultados. El resultado de los 250,000 fue a través de opciones financieras, respetando tu plan, siguiendo 3 empresas, Tesla, SPY y QQQ. Exacto. ¿Cuál fue la rentabilidad más alta que has tenido en una operación? $22,000. $22,000. Sí, con SPY. Wow. Una tarde, un viernes, antes de que cerrara el mercado, dejé unas posiciones abiertas de SPY para la próxima semana y el lunes ese lunes no hubo mercado, no abrió la bolsa porque era un día feriado. Y el martes yo decía, ay Dios mío, que vamos a ver qué resultados tengo. Y ese día por la mañana yo me acuerdo que tenía una sesión de masajes. Y en ese masaje yo estaba imaginando todos los resultados, que cuando yo abría el teléfono yo decía, mira cuánto tengo. Y fue así. Cuando me bajé de la mesa del masaje, fui rápido a buscar mi teléfono, porque en ese momento abría la bolsa y cuando abrí, $22,000 con SPY. Wow. Para mí fue increíble porque $22,000 a veces tú no lo ganas. Hay personas que no lo ganan ni siquiera en un año o medio año. Y prácticamente fue de un viernes a un martes, es decir, con 4 días gané esa. Bueno, prácticamente fue de viernes a martes porque sábado domingo no cuenta porque la bolsa está cerrada, lunes feriado tampoco, fue de un día hacia otro. Que ganaste $22,000 en un salto, ese es el poder de las opciones financieras. Exacto. ¿Qué temporalidades usas a la hora de operar? ¿Qué herramientas técnicas usas cuando inviertes? ¿Usas algún gráfico? ¿Haces análisis fundamental? ¿En qué te basas para tu análisis? Claro. Bueno, yo sigo las estrategias de Joel, pero específicamente en los gráficos tengo Bollinger, ¿sabes? Las bandas de Bollinger. Uso las medias móviles de 20, 40, 100 y 200. Y uso algo que eso no me lo dio Joel, pero bueno, en el día a día, uno como va buscando elementos que te ayuden y que te hagan tomar decisiones con más certeza. Y a mí me funciona mucho, por supuesto, ver el panorama completo, analizar las compañías antes de cuando más o menos 9 de la mañana, ya nosotros nos sentamos. Yo tengo una rutina, yo me levanto más o menos 5:30, 6 de la mañana, hago mis declaraciones, hago mis decretos, mis intenciones del día. Una cosa muy importante que cuando yo me levanto, a veces, cuando uno se levanta como que estás con preocupaciones, bueno, la bolsa abrirá, cerrará, pero yo lo primero que hago por la mañana cuando me levanto es sonreír. ¿Y no chequeas a ver cómo está el mercado? No. Mi esposo, Jorge, está al lado, él se levanta y enseguida coge su celular y yo no. Yo me levanto, sonrío, ya cuando yo sonrío como que yo digo, el día me va a ir perfecto. Siempre doy gracias, me levanto, doy gracias a Dios por un nuevo día, por la salud, por todo lo que hemos alcanzado.
y hago una meditación, hago mi meditación y desayuno. Hay 3 días que voy al gimnasio y cuando ya regreso a las 9, siempre estoy escuchando, a veces las clases empiezan antes, escucho, o si no, ya a las 9 de la mañana es que me siento en la computadora. Ya ahí me siento y sí reviso las compañías, los índices, qué es lo que, cómo está el mercado. Y ya, bueno, a las 9:30, pues comienza. Y en el caso, ¿cómo manejas una racha negativa? ¿Qué emoción te domina más cuando estás perdiendo en el mercado? Mira, en el momento que pierdes, a mí personalmente, me entra como una rabia conmigo. Okay. ¿Sabes? Es una rabia porque yo digo, si yo sabía, por ejemplo, muchas veces cuando pierdes es porque estás haciendo algo que no debes hacer. Si yo estoy decidida a entrar después de los 5 primeros minutos de la bolsa que abrió, después que abrió la bolsa, a los primeros 5 minutos yo no hago nada, a no ser que se vea evidentemente que hay una salida rápida, estrepitosa, o una bajada estrepitosa que tú sabes que en esos primeros 5 minutos puedes hacer una rentabilidad. Si yo veo que el mercado está un poco, que no se ha definido para ningún lugar, espero por lo menos 5 minutos. Y cuando tú esperas los 5 minutos, que ya vas viendo hacia dónde va el mercado, más o menos cómo es que se va a definir el mercado, entonces que yo entro. Muchas veces me ha pasado que entro sin esperar. Y eso, por supuesto, cuando tú entras y no hay definido una tendencia en el mercado, lo mismo puede subir que bajar y ahí mismo pierdes. Muchas veces me molesta eso porque yo digo, bueno, es lo del estudio, ¿no? De nosotros como traders, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Si sabes que no es el momento, ¿por qué entras? Así es. Pero bueno, en ese momento, por supuesto, te entra rabia contigo, pero inmediatamente, es decir, es un momento. Creo que es algo que yo tengo en mi vida, en mi personalidad. Yo puedo estar triste o puedo estar en un sentimiento desagradable o negativo en un momento pequeño, corto. Inmediatamente digo, no, espérate, hay que cambiar la energía, hay que buscar, bueno, hoy no hice las cosas como tenía que haberlas hecho, pero mañana sí. Y a veces yo digo, bueno, hoy perdí, pero mañana tengo que ganar y recuperar lo que perdí. Entonces, yo creo que esa actitud de inmediatamente reconocer dónde cometí el error, porque también no es que, no, perdí, no pasó nada, no. ¿Dónde cometiste el error? ¿Por qué fue que perdiste? ¿Qué fue lo que...? Muchas veces es una noticia, ok, está bien, es una noticia, no pasó nada. Pero si hiciste algo mal, tienes que analizar y tienes que anotar. Yo tengo mis anotaciones diarias. Hoy me fue bien por esto, hice esto, así. Hoy no fue tan bien por esto. Entonces creo que tenemos que conocernos, no trabajar desde la ambición. ¿Qué máscara tuviste que quitarte para llegar a donde estás hoy? Wow, muchas máscaras. No una, muchas. Muchas máscaras. Primero porque pensamos que, yo soy psicóloga, escogí la carrera de psicología pensando que la parte de las matemáticas me gusta, pero que no iba a poder hacer nada de la bolsa, porque siempre uno piensa que la bolsa es para personas especialistas en matemáticas o que son muy inteligentes, que son brillantes, y uno que a veces como se subestima en ese sentido. Yo soy una persona que siento que tengo mi autoestima acorde, pero a veces en esos temas como sientes que no vas a poder. Tú dices, no, eso no es para mí, eso es para un matemático, para una persona. Y cuando vi, por ejemplo, a Joel, que él explica de dónde viene y que realmente nunca tuvo una base matemática ni nada y ha obtenido sus resultados, pues yo dije, bueno, pues si él pudo, yo también puedo. Entonces me quité esa máscara de yo no puedo con las matemáticas o con la bolsa. Otra máscara es que nosotros como cubanos, a veces, aunque somos personas inteligentes, creativas, pero pensamos que como llegamos de último, no podemos acceder a tantas cosas maravillosas que hay en el mundo.
y que tenemos que hacer las cosas con más fuerza, con más lucha, que todo tiene que ser un sacrificio. Y es verdad que uno tiene que estudiar, porque yo realmente llegué a este país y desde que llegué, bueno, desde que salí de Cuba, incluso en Cuba, yo hice mi máster en Cuba y siempre fui una persona de estudios. Y eso me hizo también tener resultados, ¿no? Porque no solamente es que seas de estudios, sino que te gusta estudiar y te gusta aprender cosas nuevas. Entonces a veces tú te tienes que quitar esa máscara. Bueno, hay que aprender, no importa que seas cubano. De hecho, en mi libro lo digo, y también fue por Joel, que creo que le puse este título, que no importa en el lugar donde estés hoy, el hecho de que tú estés hoy en este lugar no quiere decir que mañana o en el futuro vas a estar en un lugar mucho mejor o en el lugar que tú sueñas estar. O como la frase de tu libro, que me encanta, que es el título, un diagnóstico no es un pronóstico. Muy poderoso. Me gustaría que me hablaras un poquito de ese libro y también le vamos a compartir el enlace de dónde pueden obtenerlo. Si desean como aportación de valor que lo bajen, es totalmente gratis, igual en Amazon lo pueden encontrar. Pues sí, muchas gracias por hacerme esa pregunta. Mi libro, Un diagnóstico no es un pronóstico, es un reto, porque yo llevaba mucho tiempo trabajando con niños con necesidades especiales y con sus padres, educando a los padres. Y muchas veces el diagnóstico de por ejemplo, de autismo, hacía que los padres se sintieran muy mal porque ese diagnóstico los estaba llevando a que el pronóstico fuera niños que no iban a ser independientes en el futuro, o que no iban a poder hablar, o que no iban a poder interactuar con otros niños. Sin embargo, la vida y el resultado de nuestro trabajo dio que sí se podía superar todos estos obstáculos y desarrollar las posibilidades y las potencialidades que tienen estos niños. Y por supuesto, eso es muy importante porque no importa dónde tú estés hoy, como yo te decía, el hecho de tomar acción, primero de comprender la situación en la que estamos, tanto un niño con un diagnóstico como nosotros como seres humanos, dónde estamos hoy, comprender por qué estoy aquí y saber, conocernos. Segundo, buscar las posibilidades y las potencialidades. ¿Qué posibilidad hay de que yo, estando aquí, pueda llegar a otro nivel? Y tercero, actuar, que es la acción. Para mí es muy importante no quedarme en comprender y en ver, sí, yo tengo la posibilidad, yo tengo la habilidad. No, ¿qué tengo que hacer? Es ya. Yo tengo que tomar acción para yo poder llegar a otro nivel. Que se lo decía a los padres, ustedes tienen un niño con una condición, pero tienen otras posibilidades, otras habilidades, muchas posibilidades de aprender, y por tanto ustedes tienen que tomar acción para que su niño no se quede en ese lugar, sino que sea un niño exitoso, un niño feliz, un niño que se pueda incorporar en la sociedad. Y siempre lo llevo a todos los planos de la vida. Nosotros como seres humanos tenemos muchas posibilidades y potencialidades que desarrollar. Y tenemos que tomar acción, no nos podemos quedar en el plano de solamente de la comprensión. Sí, así es. Y es lo lindo de ser inversionista en Wall Street, que tú, siendo psicóloga, puedes llevar las dos cosas de la mano. No tienes que escoger una cosa o la otra. Es la magia de la libertad financiera que te beneficia, ¿no? Siendo inversionista, que viajando, estando en la casa, en una oficina, donde quiera que estés, puede ser rentable. Obviamente, si te educas y aprendes de la manera correcta de cómo hacer las cosas. Tú eres psicólogo en este caso, eres inversionista y llevas las dos cosas de la mano. Si tuvieras que recomendar solamente un libro, ¿cuál sería? Bueno, yo estoy leyendo ahora, y ese lo leí una vez y lo estoy volviendo a leer, de Brian Tracy, Controla tu tiempo, controla tu vida. Para mí es espectacular el libro porque te organiza tu tiempo. En estos momentos yo estoy en este proceso de reorganización mental, estructural, y este libro me está funcionando mucho porque es cómo tú vas a hacer tu día, cómo tú vas a controlar desde que te levantas por la mañana, la intención que tú le das a tu día, cómo tú vas a organizar las tareas que tú tienes para lograr tu meta. Entonces este libro se lo recomiendo 100%. ¿Qué es lo más millonario que has hecho sin haber ganado $1 millón aún? Bueno, lo más millonario que he hecho, yo siento que es ayudar a los niños. Para mí eso es lo más millonario que he hecho. Para mí lo más millonario no es el dinero en sí, sino la transformación y la ayuda a personas. Para mí lo más millonario que he hecho para un padre vale más de $1 millón, vale millones y millones y millones, que un niño que no puede hablar
pueda hablar, que un niño que no te puede decir mamá te amo, te lo diga. Yo tengo una experiencia de una mamá que soñaba con que su hija fuera a Orlando, a los parques de Disney, y una tarde ella no podía ir ni siquiera a un parque común de aquí de Miami a jugar con otros niños porque no sabía esperar, no podía, enseguida empezaba con tantrum, con llantos, y esa mamá una vez me llamó de Orlando llorando y me dijo: Evelyn, estoy en el parque de Orlando en Disney con mi hija, y para mí eso es millonario. Para mí millonario es una mamá que me está llorando diciéndome hace 10 años atrás que su hijo no iba a poder ser independiente, que no iba a poder ir a la universidad, y que hoy me llamara, o hace poco me llamara para decirme: Evelyn, mi hijo terminó high school y está en la universidad, y eso es gracias a ti. Para mí eso es millonario. Qué poderoso, qué bonito, sí, me encanta. De hecho, los millones no son nada por ser millones. Para mí los millones tienen un sentido, y el sentido que yo le veo ganar estos millones es poder darle a mi madre la vida que yo quiero, poder compartir con ella, porque ahora mismo uno tiene mucho trabajo y entonces te vas por la mañana, llegas por la noche, y para mí millonario es poder estar con mi madre, darle un abrazo, poderle dar todos los gustos que ella quiera, poder ayudar a muchas personas a comprarse sus casas, porque a veces cuando tú generas trabajo, generas empleo, eso ayuda a otras personas a que cumplan sus sueños. Eso para mí es ser millonario o lograr cosas millonarias. Sí, millonario tiene mucho significado. Es financieramente, millonario en mente, millonario en espíritu. Claro. No, es que cuando tú a veces tienes económicamente las posibilidades, puedes lograr a que otras personas cumplan sus sueños. Entonces, y no solamente es tener el millón, sino qué tú vas a hacer con ese millón. Así es. Y entonces lograr ser financieramente libre y poder ayudar a otras personas que transformen su vida, que también lo sean, para mí eso vale millones. Y si tuvieras que darle un consejo a esa persona que está pensando qué hacer si empieza en este mundo de la bolsa, una persona que es nueva totalmente, ¿qué le dirías? A toda persona que está pensando entrar en el mundo de la bolsa, no esperes más, hoy es el momento. Entrar en la bolsa significa un crecimiento desde el punto de vista personal, espiritual, profesional, y vas a poder lograr lo que tú te propongas, porque la bolsa no hay nadie, no hay intermediarios, eres tú y la bolsa, y vas a poder cumplir los sueños que tú quieras. Así que no esperes más, es hoy. Sí. Entra en la bolsa cuanto antes, sí, es lo que le diría. Siempre hagan su investigación en lo personal, hay muchos mentores allá afuera, nosotros también hemos pasado por varias academias, pero siempre vayan acompañados de un mentor que los lleve de la mano, una persona con la que se sientan cómodas, alguien que ustedes llamen y esté ahí para ayudarlos. Nunca inviertan dinero real si no saben lo que están haciendo, eso es una regla de oro. Siempre hay brokers que te permiten hacer simulaciones con dinero. Correcto. Se llama paper money, dinero en papel, que te permite invertir, pero no es tu dinero, es simplemente para ver cómo lo estás haciendo, si entraste de la manera correcta. Siempre edúcate primero antes de hacer cualquier inversión. Esta es la plataforma que usas para hacer tu análisis diariamente, se llama TC2000. Sí, aquí en el TC2000 yo tengo configurado el layout aquí con las líneas de Bollinger, las bandas de Bollinger, y la línea media, el punto medio para este lado, y en este lado de aquí tengo configurado las medias móviles de 20, 40, 100 y 200. Entonces, a partir de estas medias, pues uno va viendo el mercado, cómo se mueve. Aquí está en la temporalidad día, por ejemplo. El viernes hubo un súper desplome de la bolsa, por tanto, QQQ bajó casi $40, wow, desde 730 a, bueno, 40-31, desde 732 más o menos. Bueno, no, porque sí, eso fue el día anterior. El día anterior. Saltó a la baja y luego bajó. Exactamente, saltó a la baja y aquí llegó hasta 697. Así que fue un mega desplome. Wow. Eso también se gana. Es decir, a mí me llamaron mucha gente para preguntarme, oye, con el desplome que hubo en la bolsa, que yo le dije, no hay ningún problema, se ganó, porque las opciones tienen esa
posibilidad que tú lo mismo ganas hacia arriba que hacia abajo. Es decir, con esta caída también se obtuvo una rentabilidad abismal, bien fuerte. Es la magia de las opciones, que cuando compras call significa que estás comprando que sube, cuando compras put significa que estás comprando cuando crees que el mercado va a bajar. En este caso el viernes, o sea, una rentabilidad, más o menos 4.000% de rentabilidad. Sí, sí. Con esa caída. Sí, casi 5.000. Wow, casi qué poderoso. 5.000%. Por ejemplo, en el SPY exactamente igual, se ve el mismo movimiento, y el que realmente tiene conocimiento de la bolsa aprovecha estos momentos. Yo me imagino que el viernes fue un día súper de transferencia de abundancia en la bolsa. Y es lo que la gente no entiende, que a veces piensan que porque la bolsa cae, estás perdiendo. Y no, todo lo contrario. Tú en opciones tienes la posibilidad de ganar en cualquiera de los dos movimientos. Es la magia de las opciones. Obviamente, si estás en activo y compras este activo, que es el SPY, que es el ETF del índice principal, SPX, si lo compras obviamente en $760 y bajas a 735, ahí estás negativa. Pero si tienes una educación financiera, te das cuenta que la bolsa ahora mismo está en sus altos históricos. Entonces no es un momento para comprar, porque en cualquier momento es normal que la bolsa corrija. Y esa corrección que hubo el viernes es algo normal de la bolsa, no hay que entrar en pánico, pero es una gran oportunidad para esos inversionistas que hacen opciones financieras, compran put, te puede dar una rentabilidad de más de 5.000%. Exactamente. En este caso tú estás usando temporalidades de hora, diario, 15 minutos, y miras las medias móviles de 20, 40, 100 y 200, y también usas Bollinger Band. Exacto. Excelente. Eso es. Gracias. Muy sencillo, muy simple. No hay que tratar de enredarse con nada. Es muy sencillo, con las velas y con los movimientos inmediatamente vas a tener tu rentabilidad si estás financieramente educado. Claro, sí, a lo mejor les parece chino si están viendo este gráfico, pero todo es un proceso de educación. Claro, claro, hay que estudiar. Exacto, gracias. Y ahora, para concluir este podcast, bueno, un detalle de Trader Hunters. Este es el coin de la suerte, la moneda de la suerte. Por un lado tienes el oso, por el otro tienes el toro, y bueno, Wall Street sin máscara, que creo que de eso se trata esta entrevista. Muchísimas gracias. Wow, muchas gracias, Mari. Gracias. Gracias.